iniciar, permítame contarles una historia real del siglo XVII, en los días en que seguir a Cristo podía costarte la vida. Dice, en la Inglaterra puritana vivía un joven pastor llamado Christopher Love, un hombre fiel que predicaba con pasión que solo Cristo salva. Obviamente su mensaje no era popular. En tiempos donde la iglesia y el Estado buscaban imponer rituales y obediencia ciega, el hermano Love se atrevió a decir: ningún sacerdote, ningún rey, ningún acto humano puede acercarnos a Dios. Solo Cristo, por su sangre, es suficiente para salvar al pecador. Por esta convicción fue arrestado, acusado de traición y sentenciado a muerte el 23 de agosto de 1651. El hermano Love subió al bloque de ejecución en la ciudad de Londres. Frente a una multitud, él proclamó: hoy cambio un púlpito por un bloque de ejecución y un bloque de ejecución por un trono. Y antes de que la hoja de la hacha cayera sobre él, sus últimas palabras fueron una confesión viva de solo Cristo. Y esto fue lo que dijo: bendito Jesús, en ti confío, tu sangre me basta. Aquella escena estremeció a Inglaterra. No fue el poder político, ni la elocuencia de este hombre, ni las obras de un hombre lo que brilló ese día, sino la suficiencia de Cristo, el Salvador que basta en la vida y en la muerte. Oremos, amados. Padre, nuevamente en esta mañana acabamos de cantar que solo Cristo salva. Acabamos de cantar que todo lo que está fuera de Cristo simplemente es arena que no nos puede sostener. En esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo guíe este mensaje, porque a final de cuentas la sabiduría no es del hombre, ni la elocuencia es del hombre, sino que la sabiduría viene de tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pongamos la base del mensaje y la razón por la cual el apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo. Leímos en nuestra lectura bíblica 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4, y quiero leerlos nuevamente con ustedes para poner esa base. Verso 1 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2: por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Detengámonos en ese momento. Al orar por todos, dice la palabra, la iglesia sabe que está haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios y delante de nuestro Salvador. Amados, orar por todos no es solamente orar por aquellos que nos hacen el bien, sino también por aquellos que nos hacen el mal. La palabra nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos. ¿Pero por qué? Dice, porque el Señor Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una razón poderosa para cada uno de nosotros, orar por la gente, para que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro trabajo es orar. Nuestro trabajo es predicar. Según la voluntad de Dios, los pueblos se salvan al llegar al conocimiento de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Pero ¿cuál es esa verdad de la que habla Pablo? Amados, nunca nadie llegó a la fe salvadora por medio de las enseñanzas que son contrarias a la verdad revelada en las Escrituras. Amén.
Amén, debería ser un amén. Nadie puede llegar a salvación si no es por las Escrituras. El mensaje de esta mañana se titula Solo Cristo y lo veremos en 3 puntos. El mensaje es Solo Cristo y lo veremos en 3 puntos. Primer punto, un solo Dios. Segundo punto, un solo mediador. Y tercer punto, un solo Cristo. Leamos el texto a estudiar esta mañana, que es 1 Timoteo capítulo 2, pero ahora va a ser el verso 5 y 6, ya que pusimos una base para nuestra prédica. Verso 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Verso 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Amén. Primer punto, un solo Dios. Un solo Dios. Amados, el estandarte que cada creyente lleva en la mano al proclamar que creemos un solo Dios es el punto central de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la idea que uno tiene de Dios se debe de considerar dentro del marco en el cual construimos nuestra teología. Vivimos nuestra vida y proclamamos nuestra fe. Ya que hay tantas ideas en el mundo que se empeñan en contradecir lo que la palabra de Dios enseña, debemos de estar preparados para presentar esa respuesta cuando somos cuestionados de la esperanza que habita en nosotros, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Iniciemos con la primera frase del verso 5. Un solo Dios. Cuando decimos que creemos en un solo Dios, afirmamos una verdad del cristianismo, que solamente existe un Dios y que los demás dioses son falsos porque ellos no crearon ni nos crearon a nosotros. Esta declaración monoteísta contrasta el politeísmo de muchos dioses que el mundo antiguo y el mundo actual establece en el mundo. Nosotros debemos de remarcar en nuestra mente que cuando hablamos de un solo Dios, estamos afirmando que creemos solamente en uno, en un solo Dios. Ahora, en esta frase, cuando dice solo Dios, se refiere al Padre. Se refiere al Padre, y ya que en el mundo existen varias teorías que trabajan arduamente en estar argumentando en contra de lo que la fe cristiana enseña, quieren opacar la verdad, pero aún esas verdades a medias tienen sus problemas. Una de las filosofías que existe en el mundo es el ateísmo. A significa no, teos, Dios, que no hay Dios. El ateísmo niega la existencia de la divinidad, pero el ateísmo deja al hombre sin esperanza y en absoluta soledad. El agnosticismo o el escepticismo afirma que la existencia de Dios no es segura. El hombre no puede estar seguro si Dios existe. Amado, nuevamente los deja con la incertidumbre de que hay alguien que los está cuidando. El politeísmo, la palabra poli significa muchos y la palabra teo significa dioses. Dice, hay muchos dioses. ¿A cuál de ellos vamos a llegar? Y si es que es posible llegar a ellos. Ahora escúchame tantito. El creer lo que el mundo dice de Dios te deja sin esperanza, sin la certeza de que hay alguien en el mundo que se preocupa por ti, o que al final simplemente te da un catálogo de dioses a los cuales si les das ofrendas o rezos según tu necesidad te pudieran contestar. Pero amados, ¿qué dice la Biblia acerca de ese único Dios que sí existe? Dice Mateo capítulo 6, verso 8, se los voy a leer, no tienen que ir ahí. Dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan
antes de que se los pidan. Ese es un Dios que existe. Ese es un Dios que sabe. Ese es un Dios que escucha. Ese es un Dios que, si lo podemos poner en palabras humanas, se preocupa por su creación. Juan 16, 27, se los voy a leer. Dice: pues el Padre mismo los ama. El ateísmo te deja solo. El politeísmo te deja con un catálogo de dioses para saber cuál me ama y cuál no. Pero el Dios de la palabra dice: el Padre mismo los ama. ¿Y cómo sería posible obligar? Santiago capítulo 1, verso 17, se los voy a leer. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Ese es el primer punto de esta mañana, de un solo Dios. Ese es el único Dios que nosotros adoramos. Y aunque los problemas de la vida nos están agobiando en este momento, esa afirmación de que tenemos un solo Dios nos debe de llenar de paz, porque ese Dios no está ausente en nuestra vida. Él está activo y Él está luchando por nosotros. Mira, vayamos rápido al Salmo capítulo 46, verso 10. Salmo capítulo 46, verso 10. Salmo capítulo 46, verso 10. Dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Amados, el salmista nos anima a estar quietos y saber que el Señor es Dios. Ahora imagínate al ateo. No sabe que es Dios. No puede estar quieto porque no sabe qué hacer. Aún la frase quédense quietos, harpú en hebreo, significa literalmente dejen de luchar, rindan las manos o cesen su esfuerzo propio. Cuando la palabra del Señor nos dice: estén quietos, amados, dejemos de luchar. No luchar por nuestros sueños, no estoy hablando de eso, sino dejar de luchar por tratar de arreglar las cosas por las cuales tú no tienes control. Pero Dios sí. Dios sí tiene el control. Me gusta mucho la frase, tiene 3 significados, pero me gusta mucho de rindan las manos. Llega el momento donde nuestros propios brazos están cansados de tanto orar. Y nuestra boca está cansada de tanto clamar. Pero las oraciones silenciosas, a media luz, apenas si poder pronunciarlas, amados, muchas veces son las que tienen más poder, porque vienen de un corazón agobiado, confiado, que ya no sabe qué hacer, que ya no sabe cómo llegar, que ya no sabe humanamente cómo lograr su cometido, más que poner la confianza absoluta en ese Dios que nosotros proclamamos. Amados, solo tenemos un solo Dios y Él está con nosotros. Cada vez que nosotros proclamamos la gran verdad de un solo Dios, nos separamos del mundo, porque el mundo tiene no solamente un Dios, sino tiene muchos, porque cada persona hace en su propio corazón un Dios. El gran reformador Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y qué gran verdad es eso. Cada que nosotros estamos pasando por una situación, si no ponemos nuestra confianza en ese único Dios que tenemos, empezamos a crear ídolos en nuestro corazón,
que queremos poner nuestra confianza en ello, en nuestras habilidades, en nuestra posición, en nuestro dinero y aún en el dinero que no tenemos para poder causar lástima a alguien más y que venga a hablar con nosotros. No, amados. El Dios al que nosotros confiamos está con nosotros mismos en todo momento. Y esa gran verdad nos lleva al segundo punto. Un solo mediador. Un solo mediador. Y es la segunda parte del verso 5. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, mediador es uno de los títulos más grandes de Jesús. Esa palabra mediador proviene de la palabra griega mesites, que en este caso significa que está en medio. O sea, la idea es la de un hombre que se pone en medio para unir dos partes. Como ese árbitro, como esa persona que está entre dos parties, como le dicen en inglés, dos personas que no tienen nada en común, pero que se ponen en medio para remediar la situación. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa en Gálatas capítulo 3, verso 19, hablando de Moisés. Si alguna vez han leído el Antiguo Testamento, él era el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés tenía que subir al monte para poder hablar con Dios. Moisés tenía que escuchar a Dios, tenía que presentarse delante de Dios y era ese mediador. Aún vemos en el libro de Números cuando el Señor está enojado por la desobediencia del hombre y le dice: Moisés está de intercesor por el pueblo. Está entre medio de ellos. Pero ahora nosotros tenemos un mejor intercesor. Tenemos el mejor intercesor que es Cristo Jesús. En el libro de Job, capítulo 9, verso 33, no vayan ahí, se los voy a leer. Job clama con toda su alma por una persona así cuando él dice: no hay entre nosotros un árbitro, o no hay entre nosotros un mediador. Él necesitaba un mediador entre él y Dios porque él estaba pasando por una situación terrible. Él buscaba ese mediador entre Dios y él mismo. Su frustración era porque el hecho de que Dios no fuera un hombre con quien pudiera conversar. Él desesperado deseaba que hubiera alguien que pudiera estar entre él y Dios. Pero un solo mediador, ahora tenemos a Cristo Jesús, amados. Lo acabamos de cantar en dos himnos maravillosos. El Señor nuestra fortaleza es. Torre fuerte es nuestra fortaleza. Castillo fuerte es nuestra fortaleza. ¿Quién es ese castillo? Nuestro mediador. Nuestro mediador. Cristo es la respuesta a este antiguo grito de ayuda que Job estaba clamando. Un mediador es alguien que interviene entre dos partes, ya sea para hacer las paces y restaurar la amistad o para formar un pacto. Cristo, con su muerte, restauró la armonía entre Dios y los seres humanos, esa armonía que había sido rota por el pecado. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 15, por favor. Génesis capítulo 3, verso 15. Si se les pegan las hojas de su Biblia es porque no la abren mucho. Verso 15 del capítulo 3. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hablándole el Señor a la serpiente.
esta porción bíblica se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, la primera promesa que Dios Padre da, que habrá un mediador. Que no solamente será un mediador, sino que será el que herirá en la cabeza a la serpiente. Solamente uno. Yo sé, casi cada noviembre, casi finales de noviembre, entrando a diciembre, en Facebook usualmente sale la imagen, porque pues para diciembre ya se empieza a celebrar la Virgen de Guadalupe y la Lupita y todo ese rollo. Y hay varias imágenes que muchas veces salen como María, la intercesora por nosotros, o la reina del cielo. Amados, solamente tenemos un mediador entre Cristo y nosotros. Como ilustración, imagínate, Cristo es el puente que une a Dios con la humanidad. No había manera para nosotros poder llegar a nuestro Padre sin que el camino hubiera sido manchado con la sangre de nuestro Salvador, con el sacrificio de nuestro Salvador. Jesucristo, el único mediador, y como el Hijo eterno que se hizo hombre entre Dios y los hombres, dice la palabra, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amados, Él cerró la distancia entre el cielo y la tierra. Ahora tenemos cómo llegar a nuestro Señor. Él ha conectado la eternidad y el tiempo. Él abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios y ser aceptados por medio de Él, porque Él es nuestro mediador. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, por favor, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16, que es la palabra del Señor tiene tantas verdades, mis amados, y cada vez que nosotros la abrimos somos santificados, porque somos recordados de lo que Él ha hecho por nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en la ayuda oportuna. Nadie más puede hacer eso más que un solo mediador. El único mediador entre el Padre y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Un solo mediador. Fíjate, el título de mediador también se entiende que tiene un significado de fiador, el que fía. En el contexto antiguo, decía un comentario, se designaba como fiador a quien respondía por otro ante los jueces o garantizaba el pago de una deuda, ya que la persona que pedía un préstamo necesitaba un mesites o un mediador que se comprometiera a pagar si él no podía. En un sentido espiritual y verdadero, Jesús es el mesites perfecto. Jesús es el fiador perfecto, porque asumió nuestra deuda con Dios y la pagó completamente en nuestro lugar. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro mesites, ese es nuestro mediador. Cada vez que nosotros nos acercamos a nuestro Señor Padre, nos acercamos a través de ese mediador. Ahora, en otras religiones nos dicen que hay más de un mediador. En el Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice, y cito: hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. En el Catecismo, en la línea 480. Y aunque esta cita exacta, hermanos, proviene de la Sagrada Escritura y se cita en el Catecismo para afirmar la mediación de Cristo, pero si sigues leyendo más el Catecismo, te encontrarás con la doctrina de la intercesión de los santos. Y aquí no está hablando de la intercesión de ustedes y yo como santos, que estamos orando por alguien, no. Está hablando de aquellos santos que ya se fueron al cielo,
y que ahora están intercediendo, según ellos, por nosotros. Y dice, cito, estando más íntimamente unidos a Cristo, los que moran en el cielo afirman más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Dice, no cesan de interceder ante el Padre por nosotros al presentar los méritos que adquirieron en la tierra mediante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así, con su fraternal solicitud, nos ayudan grandemente en nuestra debilidad. Catecismo, línea 956. En teoría ellos dicen, sí, hay un solo mediador, pero en práctica mueven a Jesús a un lado y ponen a todos los santos. ¿Necesitas una novia? Pues pon a San Antonio de cabeza. Y él va a estar intercediendo para que te llegue el novio. Yo siendo de Oaxaca, hay un pueblito que se llama Juquila. Y en ese pueblito cada año mucha gente va a ver a la Virgencita de Juquila. Y cada vez que va la gente, si tú quieres un carrito, hay tierra, haces un lodo y haces un carrito de lodo, porque es lo que quieres que la Virgencita de Juquila te dé. Si quieres un bebé, haces un bebecito en barro. Y se lo están pidiendo a la Virgencita de Juquila. Y también vende los garrafones de agua bendita para que te los lleves para tu rancho y también puedas santificar tu casa. Amados, el catolicismo y otras religiones afirman que Jesús es el mediador, pero en la práctica ellos añaden más mediadores. Como si es que Jesús necesitara ayuda por nosotros. Como si nosotros pudiéramos poner a alguien que ayudara a Jesús porque está muy ocupado ahí arriba. Amados, otras religiones hacen aún de la Trinidad un cuarteto al añadir a María en sus pedimientos. Porque te dicen que se oye muy piadoso. Si tú le pides a María, que es la madre de Jesús, Jesús como hijo obediente hará lo que su madre le dice. Y usan el mensaje de las bodas de Canaán para decir, mira, María le dijo a Jesús que quisiera el vino, pero no trabaja de esa manera, mis amados. Bíblicamente solamente tenemos un mediador. Pero aún los judíos creían que las oraciones de los hombres eran llevadas a Dios por los ángeles. En un libro judío que se llama el Testamento de Dan, capítulo 6, verso 2, dice, y cito, acércate a Dios y al ángel que intercede por ti, pues Él es el mediador entre Dios y el hombre. No solamente las religiones modernas, sino también las religiones antiguas creían que había otro mediador. Amados, no tienes angelito de la guarda. O sea, por más que recites ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no funciona. No funciona. Un solo mediador es lo que nosotros tenemos. El creyente no necesita ningún mediador humano ni ningún mediador angélico, pues Cristo mismo es el vínculo perfecto que nos une directamente con Dios. Es el único vínculo. Leamos. Mantengamos nuestra mente. El cristianismo reconoce un solo Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Amados, nuestro Señor Jesucristo es el único digno de lealtad y cabeza de la iglesia. Y esto va en contra de los muchos señores que existen en el mundo pagano.
Dice la palabra del Señor que antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos bajo la potestad de este mundo, pero ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Un solo mediador, una sola fe en ese Señor une a todos los creyentes en una confesión común de que el Hijo de Dios es el Salvador de toda la humanidad. Así que cuando llamamos mesites o llamamos mediador a Jesús, recordamos que Jesús es el intermediario de Dios. Él es el enlace entre Dios y el hombre. Él es el mensajero del Rey y el que media entre nosotros y el hombre. Entre nosotros y Dios, perdón. No para separarnos, sino para unirnos. No es que Él está, mira, no va. No, Él trae al Padre y al hombre en un solo lugar. Porque la ira que nosotros merecíamos, Él la tomó en la cruz por nosotros mismos. La gran función de Jesús como mediador es conciliar dos partes que estaban en enemistad. En nuestro caso fue el pecado que nos separaba de Dios, pero Él es el mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. La obra de Jesús es derribar el muro que media entre nosotros y Dios, y Él ya la derrumbó. En su muerte la palabra nos dice que el velo del templo se rasgó a la mitad, porque ahora ese velo era el que no dejaba entrar a la gente al lugar santísimo, pero cuando Cristo muere, ese velo se rompe y ahora tenemos entrada al lugar santísimo que es nuestro Dios. Él abre el camino. Ese mediador es efectivo y eficaz. Jesús, que es el Hijo eterno de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre, y cruzando ese puente podemos llegar a la presencia misma de Dios, sabiendo que somos aceptados porque lo tenemos a Él como mediador, no por lo que nosotros podamos llevar. Porque aún el apóstol Pablo decía: mis obras no son más que trapos de inmundicia. Nada de lo que nosotros podamos llevar ante Dios le da validez a nuestra salvación, más que la gracia y la obra de Cristo en nuestra vida. Un corazón nuevo que ni siquiera nosotros podemos crear. Él tenía que cambiar ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne para poder estar receptivos a su palabra. Porque la palabra nos dice que las cosas espirituales son para los espirituales. Muchas veces nuestra mente está tan aturdida que no podemos recibir la verdad de Dios. No es así. Es simplemente porque el pecado está en nosotros y nosotros estamos practicando en él, y la relación con Dios está atrofiada por un momento. Amado, si ese eres tú, arrepiéntete de tus pecados. Ve a ese mediador y Él responderá como responde siempre conforme a su naturaleza, nuestro Padre, con perdón. Porque Él no rechaza un corazón que viene abrumado y arrepentido. Y eso nos lleva al tercer punto: un solo Cristo. Un solo Cristo. La última parte del verso 5: Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Ahora, en el original el orden es diferente. Ese verso en el original, el hombre es diferente. En español dice Cristo Jesús, hombre. En el original es hombre, Cristo Jesús. Ahora, como sabemos, el orden de los factores no altera el producto, pero sí nos ayuda a entender el mensaje de una manera más clara. ¿Por qué? Porque un solo Cristo, Cristo como hombre, Pablo se refiere a Jesús como hombre para enfatizar una plena identificación con la humanidad. ¿Por qué? Porque Él debió de haber sido 100% humano para que Él pudiera mediar entre un hombre y Dios y ofrecerse como rescate por nosotros. Si Cristo no fue 100% hombre, no podía
ofrendarse a sí mismo por nosotros. El papel de Jesús en este pasaje recuerda la descripción de Pablo, que hace como que Jesús es su segundo Adán, porque el primer Adán no logró su cometido y fue desobediente, pero el segundo Adán cumplió su cometido y nos salvó. Como hombre, tuvo un nacimiento y un desarrollo humano. Aunque su concepción fue milagrosa, el nacimiento de Jesús ocurrió con toda normalidad. María tuvo dolores. María tuvo antojos. Cuando nace Jesús, bebito, lloró, comió, fue amamantado. Un hombre como tú y como yo. Como hombre, nuestro Señor Jesús también vivió experiencias humanas reales. Jesús experimentó emociones y necesidades humanas. Sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio, sintió tristeza y sintió compasión. Se enojó, lloró, buscó apoyo en momentos de angustia ante su Padre y aún tomó decisiones con voluntad propia, aunque siempre fueron conformes a la voluntad de su Padre. Jesús como hombre dependía de una relación con Dios. Él vivió en total dependencia del Padre, manteniendo una vida constante de oración. Y Él nos deja el perfecto ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Dice al principio de nuestro mensaje como lectura bíblica, en los versos 1 al 4, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones. Ante todo, mis amados. Un solo Cristo. Último punto, un solo Cristo. Como Cristo, ahora, Cristo, la palabra Cristo no es el apellido de Jesús. Yo sé que ustedes lo saben. Sino que Cristo significa ungido, consagrado o el apartado. Cristo el ungido es el Hijo de Dios encarnado. En Jesús se unieron perfectamente la divinidad y la humanidad, y su encarnación fue esencial para cumplir la redención y revelar a Dios al hombre. Como Cristo el ungido, Él es el profeta. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Rey divino. Y esos tres oficios resumen toda su obra, revelan como profeta y reconcilia como sacerdote y gobierna todo como Rey. Como Cristo el ungido es el profeta divino, porque Cristo no solo habló en nombre de Dios, sino que fue en sí mismo el mensaje divino. Juan capítulo 1, verso 1 nos habla que Él es el verbo. Él es el verbo que necesitamos. Él es el verbo que estaba con Dios. Cristo el ungido es nuestro sacerdote divino. Como sacerdote perfecto, Cristo ofreció el sacrificio final al entregar su propia vida por ti y por mí. Así Él reconcilia y nos reconcilió a nosotros mismos con Dios. Cristo el ungido es el Rey divino, aquel resucitado y exaltado, porque Cristo ejerce autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Su señorío es eterno y será plenamente manifestado en gloria. Cristo el ungido es el mediador supremo, porque Cristo une lo humano y lo divino. Un solo Cristo, como Jesús. La palabra dice Jesús, tanto Jesús como Josué, amados, el nombre proviene del mismo nombre en hebreo y simplemente significan Yahweh es salvación o el Señor salva. Jesús, un solo Cristo, su nombre Jesús es aquel que nos salva. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11.
Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué hizo ese Cristo? ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo Cristo Jesús hombre? Veámoslo en el verso 6 y último ya para terminar. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Amados, Jesús logró nuestra salvación al hacerse hombre, a través del sufrimiento y muerte por nosotros. Esa salvación planeada desde la eternidad, desde antes de la creación, el Hijo y el Padre determinaron nuestra redención. Pero amados, el plan de salvación nace en la eternidad y se cumple en la historia. Porque esa encarnación, a través de esa encarnación, Jesús trajo la promesa de salvación al mundo. A través de esa encarnación, durante su vida, Cristo anunció y mostró la salvación mediante de sus enseñanzas, compasión y milagros. En esa encarnación, en la cruz, el sacrificio fue necesario, porque la muerte de Cristo era lo necesario y fue el epicentro de la redención, porque en esa cruz Él ofreció su vida como pago por nuestros pecados. Amados, cuando nosotros leemos en el verso 6 que se dio a sí mismo en rescate por nosotros, por todos, proclamamos que esa sangre derramada era necesaria. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte y solo mediante su sangre hay perdón. O morimos nosotros eternamente, o muere Jesús por nosotros y viviremos eternamente. Esa salvación por nosotros solo Él la pudo haber logrado. Para terminar, recordemos los 3 puntos. Un solo Dios que merece toda adoración y fidelidad. Un solo mediador. No necesitamos nada ni nadie más que sea el puente entre el Padre y nosotros. Y tercer punto, un solo Cristo, nuestro ungido y Mesías. No hay obra humana, ni ritual, ni penitencia, ni intercesor que pueda completar lo que Cristo ya consumó en la cruz. Cristo basta. Recordemos la historia con la que iniciamos esta mañana. La vida y la muerte de Christopher Love nos recuerda que el evangelio no necesita añadiduras. El puritano, nuestro hermano Love, creyó esto al final cuando él dijo, recuerden, hoy cambio un púlpito por un bloque de ejecución y un bloque de ejecución por un trono. Antes de que su cabeza fuera cortada, dijo, bendito Jesús, en ti confío, tu sangre me basta. Amigo, que no crees en Cristo, que es tu primera vez escuchando que solo Cristo basta, ¿en qué o en quién descansas hoy? ¿En tus méritos? ¿En tu religión? ¿En tus obras? No te van a salvar. Este es el momento de decidir. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Amados, pónganse de pie, por favor. Abran su Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 20, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Levantemos la voz
con las palabras que dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y con esto terminamos. Leamos juntos. Así como cantamos, también proclamamos la palabra. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo Cristo, amados, solo Cristo salva.